Decí nomás la duda y la respondo por el micrófono. Bueno, el cálculo de la presión alveolar de oxígeno, recuerden que yo les había dicho que era la presión barométrica, que es aproximadamente 760, menos la presión parcial de agua, que recuerden que era necesario para humedecer la vía aérea y que se pueda hacer el correcto transporte del oxígeno hacia la zona de intercambio, ¿tá? Para que esté a temperatura ambiente, por 0,21, que eso en realidad va a variar, pero siempre las cuentas que le vamos a poner seguramente sean ventilando al aire, entonces 0,21 es el valor que usamos, que es el valor de la FiO2, ¿tá? Menos la presión alveolar de CO2 dividido a su constante de disociación en el alveolo, que es 0,8. ¿Tá? Te dejo la fórmula escrita acá, en el chat. No, no. El ejemplo ese que te dio 75 menos 70 era una cuenta que nos daba la presión alveolar de oxígeno esperada 75 y la presión arterial de oxígeno 70. La diferencia es la presión alveolar menos la arterial. A mayúscula es de alveolo y A minúscula es de arterial. Bueno, bueno, primero, em, nada, decir que me parecía que lo mejor era hacerlo en esta hora, porque me parecía que la gran mayoría iba a estar pendiente del partido y yo no lo critico, o sea, yo también tengo ganas de ver el partido, pero me parecía que lo mejor era o tenerlo una hora antes, ¿tá? Y poder terminarlo más cercano a las 6 y que después pudieran distenderse y ver el partido tranquilos, ¿tá? Porque si no, si lo poníamos a esa hora, por más que hubieran 60 conectados, yo no sé cuántas personas iban a estar atendiendo la clase, ¿tá? Entonces para eso me pareció lo mejor hacer una presentación, ¿tá? Y grabar la clase y que ustedes después la tengan para repasarla, porque la idea también es, como tenemos una semana entera para hablar de ácido base, en una primera hacer como una breve introducción y presentar algunas fórmulas que se van a usar y luego nuevamente en la clase que viene sí enfocarnos más en lo metabólico, ¿tá? Esta va a ser más centrado en lo respiratorio, ¿tá? Bien. Bueno, entonces, nada, destacar que dentro de las variables fisiológicas, la concentración de hidrogeniones es de las más reguladas, ¿no? Y esto viene a partir de la mano de que se sabe el daño que puede generar una concentración elevada de hidrogeniones, ¿tá? Porque los mismos tienen una alta reactividad por proteínas y pueden unirse a ellas cediendo o aceptando protones y de esa forma pueden alterar lo que es la función y la estructura de diferentes proteínas, ¿tá? Que es prácticamente de lo que está formado todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es una variable que tiene que estar correctamente regulada,
¿tá? Sabemos que la concentración, el pH va a ser lo inverso al logaritmo de la concentración de hidrogeniones y por eso, a medida que disminuye el pH, en realidad aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿no? O sea, cuanto más ácido esté el medio, el pH va a ser más bajo y los hidrogeniones van a estar en ascenso, ¿no? Y bueno, destacar que vamos a ver que dentro de los valores que hay de pH a nivel fisiológico, vamos a tener que a nivel arterial el valor normal va a ser de 7,40 más o menos 0,04, ¿tá? Y que a nivel venoso va a ser un poco más ácido y eso es por una mayor cantidad y la difusión que hay de CO2 a nivel venoso, lo que va a hacer que eh, haya una mayor concentración de hidrogeniones y por eso el pH a nivel venoso va de 7,32 a 7,38. ¿Tá? Entonces, a grandes rasgos, el tema o las alteraciones de lo ácido-base parte de lo que ya vieron en fisiología, que es como el equilibrio ácido-base, ¿no? Que es los diferentes mecanismos que se llevan a cabo para mantener a esta variable fisiológica en un rango que asegure la hemostasis del individuo, ¿no? Entonces, sabemos que los encargados de poder regular esto van a ser los amortiguadores o los buffers, que van a ser sustancias químicas que van a amortiguar el cambio de una solución a la que se le agrega un ácido o una base teniendo la capacidad de ceder o aceptar protones. ¿Tá? De esta forma van a poder, en diferentes estrechos rangos de pH, van a ver que hay algunos que tienen diferentes puntos de disociación y por eso se van a regular a diferentes valores de pH o van a estar mayor compuestos por una base débil o por un ácido débil o una base conjugada, dependiendo de esa variabilidad entre los valores de pH. ¿Tá? Entonces, en medicina en general, la ecuación que usamos para valorar lo que es el equilibrio ácido-base va a ser la de Henderson-Hasselbalch, ¿tá? Que establece que la concentración o el pH va a ser igual a la pKa, ¿tá? Más el logaritmo dividido lo que es la base conjugada sobre el ácido débil, ¿no? Y este punto o este pKa va a ser el valor, ¿tá? de pH al cual esa solución o ese buffer va a estar 50% de base conjugada y 50% de ácido débil, ¿no? Supongamos que eh, el pKa de un buffer es 7,4, que es el pH normal o el pH fisiológico a nivel arterial, sabemos que la concentración de tanto el ácido débil como la base conjugada va a estar en igualdad, porque va a ser el punto de disociación. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los sistemas buffer que tienen que recordar o los más importantes a nivel del organismo? Bueno, van a ser a nivel extracelular la hemoglobina, el bicarbonato, a nivel intracelular, fosfatos y proteínas. ¿Tá? La hemoglobina la podemos poner en ambos lados, pero principalmente es un importante extracelular. A nivel de la orina, lo que es la acidez titulable, que van a ser los amonios, los buffers dados por el amonio y los fosfatos. Y a nivel óseo, sabemos que es un gran bufferizador, sobre todo en acidosis metabólicas crónicas. ¿Tá? Entonces, en lo que nos vamos a basar principalmente para hacer el estudio de lo que es el polo ácido-base, va a ser basándonos principalmente en lo que es el principio isohídrico, ¿no? Que a partir del estudio del principal buffer extracelular, vamos a poder ver cómo está de forma global todos los buffers. ¿Tá? Eso está en el teórico. ¿Tá? Y como vieron, a nivel extracelular, a nivel de entre un 60 y un 70%, el que se encuentra a mayores concentraciones va a ser el buffer bicarbonato, ¿no? Bicarbonato y ácido carbónico, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que este buffer es el principal? Teniendo en cuenta que, como yo les había comentado antes, ¿no? Nosotros, un buffer ideal va a ser el que tenga una alta concentración a nivel de los líquidos corporales y que la constante de disociación o el pKa esté lo más cercano al pH fisiológico.
O sea, lo más cercano 7,4, ¿no? Hay diferentes aminoácidos como la histidina que se encuentran en algunas proteínas que es un buffer que, mirándolo desde el punto de vista de su pKa, tiene un pKa bastante cercano a 7,4, pero como no tiene una alta concentración a nivel de lo que son el medio extracelular, no tiene ese rol como de principal buffer, ¿no? Entonces, ¿por qué el buffer bicarbonato decimos que va a ser el que nos vamos a basar en el principio isohídrico? Primero por su gran concentración a nivel extracelular, que tiene una concentración entre un 60 y un 70%, y porque tiene la capacidad de lo que es la base débil poder ser regulada a nivel renal, como va a ser el bicarbonato, y lo que es el ácido débil, que en realidad recuerden que nosotros tomamos en cuenta como ácido débil al ácido carbónico, que se disocia rápidamente en los líquidos corporales con dióxido de carbono y agua a partir de la anhidrasa carbónica, y por eso sabemos que o colocamos a la presión parcial de CO2 como el ácido débil, por la gran disociación que tiene este ácido en los líquidos corporales, ¿tá? Por acción de la anhidrasa carbónica. ¿Tá? Que este pilar va a ser regulado principalmente a nivel respiratorio, ¿no? Recordamos, como vimos en clases pasadas, que la ventilación alveolar va a ser inversamente proporcional a la presión arterial de CO2 o al CO2 a nivel metabólico. Entonces, por un lado, este buffer tiene esas ventajas. Si bien su pKa está lejos de lo que es el pH fisiológico, tiene la capacidad de que es un buffer que tiene una gran concentración a nivel del medio extracelular, y por un lado que tiene una regulación abierta, que la base conjugada se regula a nivel de diferentes mecanismos a nivel renal, y el ácido débil se regula a nivel respiratorio. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, sí. Sí, Bien. profe. Entonces, a grandes rasgos, vamos a decir que, basándonos en este principio isohídrico que yo les comentaba anteriormente, el pH va a ser directamente proporcional a lo que es el bicarbonato e inversamente proporcional a lo que es la presión parcial de CO2. En otras palabras, aumentos del bicarbonato van a producir un aumento del pH. Por lo contrario, disminución del bicarbonato va a producir una disminución del pH. Por otro lado, aumentos del CO2 van a producir que el pH disminuya, y disminución del PCO2 va a producir que el pH baje. ¿Tá? Esta fórmula es vital y nace también de hacer una simplificación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿tá? Porque sacamos esta parte de acá y nos queda esta fórmula, que el pH va a ser igual a la base conjugada inversamente proporcional al ácido débil. ¿Tá? Entonces, la clase de hoy, como vieron, va a centrarse en lo que es la regulación respiratoria y principalmente las alteraciones respiratorias del ácido base. Entonces, hay que entender que la presión arterial de CO2 va a ser directamente proporcional a lo que es la producción, ¿tá? E inversamente a la ventilación. Yo ya les había comentado que la producción de CO2 va a ser mediada porque es un producto, desecho metabólico, que viene principalmente de lo que es el ciclo de Krebs, y que estados como la fiebre, el aumento del metabolismo basal, por aumento de la producción, por exceso de consumo metabólico y otras alteraciones, va a ser las principales, eh, y alteraciones enzimáticas también, van a ser las principales causas de aumento de la producción de CO2. Pero el individuo que tiene un sistema de control de la ventilación y un intercambio gaseoso funcionando de forma normal, va a poder aumentar lo que es la ventilación alveolar y de esta forma poder eliminar todo el CO2. En cambio, si el individuo tiene alterado esta función de aumentar la ventilación alveolar, aumentos de la producción sí pueden producir un aumento de la hipercamia o de la presión arterial de CO2. ¿Tá? Por otro lado, y por eso, las principales causas de hipercamia siempre van a ser causas que alteren en lo que es tanto el intercambio como una alteración que interfiera en el setup del sistema de control de la ventilación. ¿Tá? Entonces, recordar, como ya hemos dado en otras clases, que la ventilación alveolar siempre va a ser igual a la ventilación minuto
eso que yo les comentaba, que calculábamos volumen corriente por frecuencia respiratoria, menos a la ventilación del espacio muerto, que a grandes rasgos, de forma de tenerlo esquematizado, recuerden que la ventilación del espacio muerto es aproximadamente un tercio de forma fisiológica de la ventilación corriente. Entonces, más o menos en un individuo que ventila de forma corriente 500 mililitros, 150 mililitros van a ser de espacio muerto. ¿Tá? Que recuerden que ahí lo dividíamos en alveolar y en anatómico. ¿Tá? Entonces, recuerden que, por otro lado, la regulación renal tiene como tres grandes fases, acá ya saliendo como de lo respiratorio y la regulación del CO2. La regulación metabólica o la regulación renal sobre los mecanismos que interfieren en lo que es tanto mecanismos de reclamación, generación y secreción a nivel del bicarbonato, son tres etapas, ¿no? La reclamación que, a grandes rasgos, recuerden que el 80% se da en el túbulo proximal. ¿Tá? Acá les quise poner un esquema, esto sería una célula del túbulo proximal, donde por un intercambiador sodio-hidrogenión, el bicarbonato que llega a nivel filtrado, a nivel de los túbulos renales, va a formarse ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica se va a disociar agua y CO2, el CO2 puede difundir libremente a partir a nivel del citoplasma de la célula del túbulo proximal, por una anhidrasa carbónica intracelular se va a formar lo que es ácido carbónico y este va a intercambiarse por diferentes intercambiadores como el bicarbonato sodio y bicarbonato cloro. ¿Tá? De esta forma se da la reabsorción del bicarbonato, ¿tá? Que siempre se intenta reabsorber lo máximo posible. El mayor lugar donde se da la reabsorción de bicarbonato es a nivel del túbulo proximal. Por otro lado, también hay mecanismos que van a generar bicarbonato nuevo, y acá tenía un rol importante lo que es el amonio y la amoniogénesis, que principalmente en estímulos de acidosis mantenidas en el tiempo, no es un mecanismo que se dé en agudo, en las primeras horas lleva sus días, ¿tá? La formación de glutamina y su metabolismo va a dar por resultado la formación de amonio, que va a contribuir en la formación de bicarbonato, y a su vez va a poder aceptar hidrogeniones, para poder seguir en un paciente que está con una acidosis mantenida, va a poder seguir excretando hidrogeniones a nivel renal, gracias a que este buffer va a poder captar ese hidrogenión. ¿Tá? Y por otro lado, recordar que en estados de alcalosis metabólica, o de alcalosis respiratoria, donde se da excreción de bicarbonato, se va a ver principalmente en las células intercaladas beta, ¿tá? A nivel del túbulo colector. Entonces, para ir empezando un poco en lo que es el tema patológico, eh, vamos a tener que las alteraciones en más o menos de la concentración de hidrogeniones en el medio interno van a determinar una acidificación o una acidemia, o una alcalinización o una alcalemia. ¿Tá? Y van a existir diferentes trastornos que van a ser los trastornos primarios, que van a generar en el medio o la acidificación o la alcalinización. ¿Tá? Que son cuatro: dos respiratorios y dos metabólicos. ¿Tá? La acidosis respiratoria, que se va a caracterizar por una disminución en el pH orgánico, o un aumento de la concentración de los hidrogeniones, secundario a un aumento de la presión parcial de CO2. ¿Qué es lo fisiológico que suceda? Que a nivel renal se lleven a cabo mecanismos que aumenten lo que es la concentración de bicarbonato. ¿Tá? La alcalosis respiratoria se va a caracterizar por una disminución en la concentración de los hidrogeniones, secundario a una disminución de la presión parcial de CO2. A nivel renal, la respuesta renal esperada es que aumente la excreción de bicarbonato y disminuya su concentración, para que no se dé una alcalemia. En la acidosis metabólica sabemos que se caracteriza por un aumento de la concentración de los hidrogeniones, secundario a una disminución primaria de bicarbonato. ¿Tá? Que la respuesta esperada en ese lado es que haya un aumento de la ventilación y disminuya la presión parcial de CO2. En la alcalosis metabólica es la disminución de la concentración de los hidrogeniones, secundario principalmente al aumento del bicarbonato. ¿Tá? Entonces, el estudio que se lleva a cabo a partir de la práctica clínica médica va a ser la gasometría, ¿tá? Que a términos prácticos siempre lo recomendado, siempre tener una primera arterial
recuerden que van a haber situaciones patológicas donde no se va a requerir hacer una gasometría arterial, como por ejemplo una enfermedad renal, una cetoacidosis diabética, ¿tá? Son diferentes estados que uno hace la gasometría para evaluar sobre todo lo metabólico y no tendría indicación de hacer una gasometría arterial. Pero cuando hay algún trastorno respiratorio o hay elementos de shock, donde no podemos confiar tanto en lo que es la gasometría venosa, ahí lo recomendado es hacer una gasometría arterial. Siempre que quiera evaluar intercambio de gases, es sí o sí obligatorio hacer una gasometría arterial, ¿tá? No me sirve para evaluar intercambio de gases la gasometría venosa, ¿tá? Lo más frecuente que se haga en la práctica clínica médica por un término de fácil acceso, se hace una punción en la arteria radial y luego se procesa en un gasómetro, ¿tá? Esta maniobra es la que se hace previamente, generalmente es lo recomendado, a realizar previo a hacer una gasometría, que es la maniobra o el test de Allen, que en realidad lo que se hace es, sabiendo que la vascularización de la palma de la mano va a estar principalmente dada por la arteria radial y la cubital, se ocluyen a ambas ramas, se le pide al individuo que apriete la mano y luego se sigue comprimiendo lo que es la arteria radial y si ve que el individuo recupera la recoloración total de la mano, estamos en condiciones de poder hacer la gasometría arterial, porque el riesgo, que es muy, muy, muy bajo, de hacer una punción arterial es que se pueda estenosar por alguna causa o isquemiar, y si el individuo no tiene una perfusión adecuada por la arteria cubital, puede tener isquemia de la mano, ¿tá? Pero no es algo frecuente de ver y siempre se debería hacer esta maniobra previo a hacer la punción. Bueno, entonces, para ir resumiendo un poco, esto fue lo que aprendieron la semana 1, ¿tá? Cómo hacer el análisis respiratorio de lo que es parte de la gasometría, que ya lo saben, ya lo hemos hablado, pero recuerden que la gasometría evalúa por un lado el intercambio gaseoso y por otro lado el polo ácido-base, ¿tá? Entonces, esto es lo que se tiene que haber llevado de la clase pasada de insuficiencia respiratoria, ¿no? Primero, cómo definir la insuficiencia respiratoria a partir de la presión arterial de oxígeno esperada o una menor a 60, y si está recibiendo fracciones de oxígeno esperada, aplicar el PAFI. Lo segundo era valorar si tenía elementos de severidad. Lo tercero, ver si era tipo 1 o tipo 2. Y la evolución crónica, crónica agudizada o crónica. Ahora, el algoritmo que vamos a seguir para evaluar el ácido base va a ser, primero por un lado, valorar el pH, que si el pH es menor a 7,36, vamos a decir que hay una acidemia. Si es mayor a 7,44, vamos a decir que hay una alcalemia. Lo segundo es ir a valorar el trastorno primario, valorando en el bicarbonato y la presión parcial de CO2, viendo si el trastorno primario es metabólico o respiratorio. Y lo segundo es realizar los cálculos de las respuestas adaptativas, es decir, como yo les había comentado previamente, siempre que haya un trastorno primario, siempre valoramos la respuesta esperada del polo contrarregulador, ¿no? Si hay un aumento de la presión parcial de CO2, yo espero que a nivel renal se lleven a cabo mecanismos que aumenten la presión, la concentración plasmática de bicarbonato. Entonces, siempre frente a un trastorno primario vamos a ir a calcular las respuestas adaptativas, porque en caso de que no sean adaptativas, vamos a ver que si no se da en el tiempo adecuado, vamos a estar frente a un trastorno mixto, es decir, dos trastornos primarios que generan una alteración en lo que es el equilibrio ácido-base, ¿tá? Y por otro lado, en caso de acidosis metabólica, vamos a hacer lo que es el anion gap, que eso queda para la clase que viene, y el delta anion gap de bicarbonato. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí, bien. Bien, perfecto. Entonces, hoy yo les había comentado que lo que nos vamos a basar va a ser en lo que es los trastornos ácido-base respiratorios, y para calcular las respuestas adaptativas en lo respiratorio, vamos a tener por un lado que tener en cuenta que las respuestas pueden ser en agudo o en crónico, porque en agudo principalmente se van a llevar a cabo mecanismos de regulación de lo que es el medio interno, buffers que están en el medio, y la respuesta renal que va a llevar de entre horas a días. Entonces, por un lado vamos a tener que evaluar en agudo y en crónico, ¿tá?
En una acidosis respiratoria, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, en agudo lo esperable o lo normal es que aumente un mini equivalente de bicarbonato. Si aumentan 30 milímetros de mercurio de PCO2, lo esperable es que aumenten 3 mini equivalentes de bicarbonato. En crónico, lo esperado es que por cada 10 milímetros de mercurio aumente de 3,5 a 4, y en la alcalosis respiratoria, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio, lo esperado es que en agudo disminuzca alrededor de 2 mini equivalentes de bicarbonato y 4 mini equivalentes en crónico. ¿Está? Entonces, si no hay ninguna duda hasta acá, empezamos con la historia. ¿La presentación les pareció clara? ¿Tiene alguna duda o algo? Bueno, vamos arriba. Bien. Yo después igual se las paso y las subo a Leva. Y obviamente que el audio va a quedar grabado y esta clase me encargo yo de subir. ¿Tá? Después las demás seguimos como estábamos antes. Bueno, entonces la historia que pusimos hoy, les doy 2 minutitos para que la lean y ya empezamos a analizar. Bueno, nada, ¿tiene alguna duda de la historia? Bien, entonces, nada, haciendo una pequeña suma para no entrar directamente ya a responder las preguntas. Recuerden que o sea, es un paciente masculino que tiene como elementos estacionarios, o sea, elementos que no son, que empezaron ahora a partir. Ya lo explico eso, Ezequiel. Tiene elementos más estacionarios de su patología de base, ¿no? Un paciente POC, que ya tenemos diagnóstico en sus antecedentes,
que viene con elementos, como les comentaba, más estacionarios, una historia de disnea crónica que se agudiza con tórax remodelado. Esos son como elementos crónicos en realidad del paciente que ahora a- a- asocia algo intercurrente, que es un proceso infeccioso respiratorio, que a diferencia de alguna historia que hemos tenido previamente, es una neumonía aguda comunitaria, ¿tá? No es una traqueobronquitis aguda o una exacerbación de su bronquitis, ¿tá? Porque tiene, si bien tiene el MAO disminuido globalmente, predomina en un sector, tiene estertores crepitantes a dicho nivel, tiene fiebre, polimnea, son como elementos clínicos altamente con alta sospecha de un proceso infeccioso a raíz de una neumonía, más allá de que no tengamos la placa, ¿tá? Obviamente que es un diagnóstico clínico radiológico, pero lo que se tiene que quedar de esto es que es un paciente que podemos descartar, por otro lado, patología cardíaca, la cavitación yugular y el reflujo patoyugular no lo tiene, que esto lo vamos a ver bien en cardíaca, ¿tá? Pero nada, no hay mucha cosa más para destacar de lo que usted tiene que saber acá. Un paciente con una probable insuficiencia respiratoria crónica que tiene algo intercurrente que se agudiza, ¿tá? Secundario a un proceso infeccioso, ¿tá? Que seguramente sea asociado a una neumonía aguda comunitaria, ¿no? Entonces, tenemos que este mismo señor previamente, un mes antes, en condiciones de estabilidad, sin elementos crónicos, consultó en policlínica, ¿no? Y se le hace una espirometría, que esto, si recuerdan la clase pasada, este índice o el índice de este fenómeno era 70 después previamente de usar broncodilatadores, hace diagnóstico de un patrón obstructivo. Entonces, en un paciente tabaquista la data con una espirometría con un patrón obstructivo, ya hacemos diagnóstico de un paciente POC, ¿no? Que tiene un estadio GOL 3, que esto en realidad te habla del índice de severidad por el volumen expirado en un segundo, ¿tá? Que eso no tienen por qué saberlo. Y se le hace una gasometría basal, que en realidad no es algo que siempre contemos en la práctica clínica médica, pero es algo bastante importante a tener en un paciente con una patología respiratoria crónica, ¿no? Siempre tener el basal es fundamental para poder hacer el análisis luego, ¿está? Entonces, tenemos después lo que es la paraclínica al ingreso, ¿tá? Que esto lo vamos a ver después. Que en realidad lo que le pasa al paciente es que luego, a la evolución de llegar con esta paraclínica, evoluciona mal, se procede a realizar intubación orotraqueal, elementos de inestabilidad hemodinámica como taquicardia, piel fría, pulso débil, hipotensión, ¿tá? Y se le hace otra gasometría, ¿tá? La idea es ir jugando con las diferentes gasometrías que ha tenido en los diferentes momentos, ¿tá? Para poder ir haciendo los diferentes trastornos respiratorios ácido base que va a ir teniendo el paciente, como para hacer una suma de todo lo que vimos en el teórico, ¿tá? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo se encuentra el intercambio gaseoso en la policlínica? ¿Tá? Y a ver, acá en realidad esta es la gasometría que tiene en policlínica el paciente, ¿no? Ventilando al aire. Entonces, si vamos a hacer el intercambio gaseoso, hay que ir a valorar si tiene insuficiencia respiratoria, ¿tá? Entonces, un paciente de 60 años que está sentado, recuerden que hacíamos esta fórmula. Esto es medio como repasar lo que ya hemos dicho la clase pasada, ¿no? Entonces, 104 menos 0,28 por 60 va a dar 90 y poco. Entonces ya les hago el cálculo. Da alrededor de 88. Para una presión arterial de oxígeno de 70, ¿qué es lo que podemos decir ahí? Si recuerdan de las clases pasadas. Si la presión arterial de oxígeno esperada es menor a la presión arterial de oxígeno real, ¿qué diagnóstico hacemos? Perfecto, insuficiencia respiratoria. ¿Está?
¿De cuánto tiempo de evolución les parece que es esta insuficiencia respiratoria en policlínica? Crónica, ¿Cómo? crónica, Perfecto. ¿Y cómo les parece que es con respecto a si es tipo uno o tipo 2? tipo 2. ¿Por qué? ¿Por qué mayor a 45? Perfecto, Vanessa, muy bien. ¿Está? Entonces, poniéndole nombre y apellido, tiene insuficiencia respiratoria, dado que su presión arterial de oxígeno esperada es menor a su presión arterial de oxígeno real. Tipo 2 por presentarse con hipercapnia o un valor mayor a presión parcial de CO2 de 45, de evolución crónica por la clínica, sobre todo un paciente tabaquista de larga data, sin algo intercurrente, con una historia de disnea de larga evolución y un diagnóstico de POC, sabemos que es una disnea crónica, ¿tá? Y lo siguiente a valorar es, no tiene elementos de severidad, ¿no? No tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60, no tiene elementos de encefalopatía neumógena, acidosis respiratoria, con un pH muy bajo, ¿tá? Que son cosas grandes que se deberían de llevar, ¿tá? Y lo siguiente es calcular la diferencia del valor arterial de oxígeno. Pero ustedes, recordando otras clases, cuál es el mecanismo generador de hipoxemia más frecuente en el EPOC? ¿Un mecanismo pulmonar o extrapulmonar? Intra. Intra. Y dentro de los intra, ¿cuál? Perfecto, Valentina, el equilibrio BQ, ¿tá? Que lo más frecuente es que los pacientes EPOC recuerden que si bien el paciente EPOC va a tener como principalmente dos tipos de unidades, en realidad tres, ¿tá? De unidades low, que son BQ bajo, con una baja ventilación y una perfusión adecuada, o high, con una buena perfusión, pero con una buena ventilación, pero una mala perfusión, ¿tá? Dependiendo de si predomina un patrón enfisematoso, va a haber un predominio más high, si hay un patrón bronquítico crónico, va a predominar el patrón low, ¿tá? Pero lo más frecuente y a grandes rasgos que un estudiante se tiene que llevar es que en el EPOC lo principal es el desequilibrio de Q, principalmente por unidades de Q bajo o unidades low, ¿tá? Eso es lo que se tiene que llevar a grandes rasgos, ¿tá? Entonces, la respuesta, acá les ponía que en realidad la diferencia del valor arterial de oxígeno daba 14, que recuerden que si da mayor a 10, decíamos que el mecanismo era pulmonar, y en este caso la desigualdad de Q secundario a un paciente con un EPOC, ¿no? Esto es el paciente en policlínica, no estamos hablando del paciente que llega luego a la emergencia. De esta pregunta, ¿les queda alguna duda? Por lo que veo, recuerdan bastante. Bien. Comenten en el chat cualquier cosa. Bueno, perfecto. Bueno, ahora nos pide analizar lo que es lo que vamos a empezar esta clase, ¿no? El ácido base. ¿Está? Nuevamente pongo la gasometría. ¿Está? El paso a paso era empezar por el pH, ¿no? ¿Qué les parece el pH? Tiene una acidemia, está normal. Anormal. Bien, está como en el límite inferior de la normalidad, ¿no? Lo arterial está como en 7,36, 7,35, podemos decir que es normal. Entonces, ¿ustedes ya dejarían de analizar ahí la gasometría si está normal el pH?
Y no porque está en el, o sea, está en el límite en sí. No está tipo. Esto es algo que corresponde a algo que lo vamos agarrando en estas clases, ¿no? Pero a modos prácticos, ustedes siempre tienen que analizar, bueno, sé que no van a ser clínicos, capaz que en un futuro optan por hacer medicina, pero eh, siempre tienen que analizar la gasometría, por más que no sospechen nada, que vean un valor normal del pH no les descarta que haya algún trastorno ácido-base primario, ¿tá? Y en este paciente, y teniendo en cuenta que teóricamente el único trastorno que logra compensar el pH o normalizar el pH es la acidosis respiratoria crónica, en un paciente POC uno tiene que ir a hacer el análisis de lo que es tanto los diferentes trastornos primarios que puede tener, ¿tá? Un paciente que tiene 50 de CO2, uno por más que vea el pH normal, tiene que ir a hacer el análisis, ¿está? Esto también llévenselo. Ningún trastorno ácido-base logra el polo contrarregulador, no logra normalizar el valor de pH a la normalidad. El único que lo logra hacer es este trastorno, ¿tá? La acidosis respiratoria crónica. Los demás trastornos pueden tener una respuesta adaptativa, es decir, bueno, tengo una camia de 60, me aumenta el bicarbonato, ¿tá? O algo metabólico, ¿no? Tengo una acidosis metabólica, un bicarbonato de 20, espero que tenga 35 de PCO2, pero seguramente el pH esté disminuido y tengo una acidemia. La gran mayoría de los trastornos no logran normalizar el pH, pero este trastorno sí, ¿tá? Entonces, siempre de enseñanza, nunca dejen de analizar por más que vean un valor normal en el pH, ¿tá? Hagan el paso a paso, ¿tá? Estoy de acuerdo que el pH está normal. Lo siguiente, y que les debería llamar la atención, teniendo en cuenta que el pH está cercano al borde de un pH ácido, ¿tá? Es, y con la historia clínica del paciente, de un paciente POC, ¿qué trastorno primario plantean? ¿Que tenga una alcalosis metabólica o que tenga una acidosis respiratoria? Acidosis respiratoria puede ser. Perfecto, ¿está? Por la clínica, porque tiene un pH que también está al borde de lo acidótico y principalmente porque se están enfrentando a un paciente POC, ¿no? O sea, saben que de la historia temporal del paciente POC, sobre todo primero va a predominar trastornos obstructivos, sin hipoxemia, luego va a transcurrir a la hipoxemia y luego va a ir generando hipercamia, ¿no? Es como la historia temporal de los pacientes EPOC. Entonces, en este paciente que tiene una camia de 52, lo que tiene que plantear es que tenga una acidosis respiratoria, ¿tá? Que por la evolución, los trastornos respiratorios yo les comentaba que pueden ser crónicos, ¿tá? Y por eso uno asome que es una acidosis respiratoria crónica, ¿no? Esto también, esta gasometría obviamente es fácil analizarla con la clínica, ¿no? Y eso es otra cosa que se tienen que llevar. La gasometría siempre se analiza con la clínica, ¿no? O sea, yo no puedo analizar una gasometría pelada y empezar a hacer planteos, porque eh, acá en un paciente que tenés normal, podés pensar que tiene algún trastorno mixto en realidad, pero en realidad uno acá, suponiendo que tiene una acidosis respiratoria, luego cuando va a calcular la respuesta adaptativa, ¿cómo era que se calculaba la respuesta adaptativa? Por cada 10 milímetros de mercurio que aumentaba la presión arterial de CO2, en crónico esperábamos que aumentara de 3 a 4, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Tiene una respuesta esperable? ¿Es normal? ¿Qué les parece? Sí, que están los dos aumentados.
Perfecto, o sea, tiene una respuesta adecuada, ¿no? Si dijimos que la fórmula para calcular si tiene una respuesta esperada era por cada, sabemos que la presión arterial de CO2, la media es 40, lo normal. Entonces aumentó 10, 12, ¿está? Entonces yo teniendo en cuenta que la media del bicarbonato es 24, espero que me aumente entre 3 y 4, me aumentó 28. Entonces puedo decir que tiene una respuesta renal adecuada. Entonces, lo que sería esto es una acidosis respiratoria crónica con una respuesta renal adecuada. ¿Está? Que no tiene acidemia, porque no tiene un pH menor a 7,36, no tiene 7,34, 7,33. ¿Está? Está un pH en el borde de la normalidad, que está en el límite, pero es normal, con una acidosis respiratoria que es crónica y con una respuesta renal adecuada. ¿Está? ¿Les quedó alguna duda de esta gasometría? Porque tiene una hipercapnia en un paciente que es EPOC. ¿Está? Entonces, para vos, si bien el pH está normal, tenés dos valores alterados, tanto lo respiratorio como lo metabólico está alterado, y tenés un paciente que es EPOC. Entonces, tu planteo es a suponer que el trastorno primario es una acidosis respiratoria, que él lo fue generando de forma crónica, como yo les comentaba en la historia de la evolución del paciente EPOC, pero que, como esto fue de forma progresiva, a nivel renal se fue adaptando los mecanismos que habíamos mencionado antes, hay una mayor regeneración de lo que es el bicarbonato, se reabsorbe todo el bicarbonato, se regenera más para aumentar o ir a otro valor de normalidad para convivir con este paciente que de por sí ya va a tener una capnia mayor al valor normal, propio de su trastorno. ¿Se entiende? Por favor. Bueno, y acá en realidad sería ir haciendo el análisis sobre lo que le fue pasando después, ¿no? Esta es la gasometría que estuvimos analizando antes y esta es la con la que vino, ¿está? Recuerden que era este paciente que venía con elementos de alguna infección respiratoria baja, suponemos que es una neumonía, ¿está? Que ahora lo que tenemos que hacer es ir comparando su gasometría basal, que es la que tuvo en policlínica. No la podemos comparar con una gasometría normal de un individuo normal, tenemos que compararla con su gasometría previa, ¿está? Y nos pide que analicemos lo ácido-base. No vamos a analizar lo respiratorio acá, ¿está? Vamos a centrarnos en lo ácido-base, ¿no? Entonces, ¿qué vemos que fue lo que pasó a grandes rasgos? ¿Qué pueden decir del pH? ¿Qué tiene? Que bajó el pH. ¿Y cómo se llama eso? Acidosis. No, Alcalosis. acidemia, ¿está? La acidosis es el mecanismo o el trastorno primario que genera un aumento en la concentración de hidrogeniones. Puede ser algo respiratorio, puede ser algo metabólico. La repercusión que genera en el medio interno es la acidemia, Ok. ¿está? Entonces, lo primero que dicen es que hay una acidemia, ¿no? Porque tiene un pH menor a 7,36, una acidemia. Entonces, lo siguiente que tienen que ir a ver ustedes es, a ver si el mecanismo generador de acidemia es o una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. ¿Qué les parece a ustedes que es? ¿El bicarbonato cómo está? Está aumentado el bicarbonato. Entonces, ¿qué les parece? O sea, si ven un pH que está disminuido en bicarbonato que está aumentado, el trastorno primario no es metabólico, es respiratorio, ¿no? Ven una presión parcial de CO2 de 64, ¿qué es lo que dicen ahí? Que tiene una acidosis respiratoria aguda, ¿no? Sí. Lo siguiente es ir a calcular la respuesta adaptativa. Y acá, ustedes lo que tienen que hacer el cálculo es en agudo, ¿no?
Y ustedes se tienen que basar en el bicarbonato basal de este paciente, ¿no? Que era 28. Si nosotros no contáramos con el bicarbonato basal, ahí sería más difícil, porque tendríamos que hacer el cálculo de la respuesta en agudo a partir de 24, y ahí nos daría como que tuviera una alcalosis metabólica, pero en realidad, como tiene 28, yo espero que, como aumentó prácticamente, este es el basal del paciente, su valor normal, no es 40, es 52. Como le aumentó alrededor de 10, yo espero que aumente un mini equivalente en agudo. Y por lo que vemos, aumentó un mini equivalente. Entonces ahí lo que pueden decir es que tiene una acidemia dado por una acidosis respiratoria aguda con una respuesta renal adecuada o adaptativa. ¿Me siguen? Perfecto. De esta comparación queda alguna duda? Están como locos por ir a ver el partido. Ya terminamos, ya terminamos. La gasometría que nos queda es la gasometría que, si ustedes recuerdan la historia clínica, vieron que el primero ingresa con la neumonía, la infección respiratoria baja, pero a la hora tiene como elementos de inestabilidad hemodinámica, depresión de conciencia, hipotensión, pie pulso débil, y se le hace una gasometría previo a intubarlo y bueno, se lo intuba, ¿no? Entonces, la siguiente gasometría tienen que irla comparando con la gasometría previa. Y acá creo que no les puse, creo que no puse las respuestas, pero la vamos dejando acá. ¿Qué pueden decir de esta nueva gasometría? ¿Qué tiene? El pH más bajo todavía. Ahí va. Tiene una acidemia que por ser menor a 7,2, entre 7,2 y 7,1 más bajo, es una acidemia que es severa, ¿no? Pero el bicarbonato también le bajó. Ahí va. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes ahí ven que él aumentó la capnia, ¿no? O sea, ustedes siempre tómanlo en cuenta con su gasometría anterior. Siempre tienen que ir comparándolo así. Él tiene una capnia de 64 y ahora tiene 70. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario que tuvo él? Fue una acidosis respiratoria. Pero cuando voy a hacer la respuesta adaptativa que digo, bueno, lo aumentó aproximadamente 10, quiero que aumente el bicarbonato disminuye. Entonces, ahí a lo que se enfrentan es un trastorno mixto. Tiene una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica sobreagregada. ¿Me entienden? Por más que el bicarbonato esté normal, yo lo que esperaba era un valor mayor de bicarbonato. Pero ahí lo que tienen que suponer es que a nivel metabólico se está acumulando otro ácido que disminuye la concentración normal de bicarbonato. ¿Está? Exactamente. Lo que pasa ahí es que yo planteo el trastorno mixto porque no hay una respuesta adaptativa. O sea, lo que yo esperaba era que tuviera, por ejemplo, en este caso, 30 de bicarbonato, o que se mantuviera en 29, pero disminuyó, cayó el bicarbonato. Entonces, aunque esté normal, yo ahí planteo que haya un trastorno mixto, que haya un mecanismo de acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. No entiendo la pregunta, Valentina. Profe, a lo que me refiero es que se supone que si aumentan 10 valores de, no, si aumentan 10 valores no tienen que aumentar 3 de bicarbonato. Claro, pero ¿te acordás que el valor previo de bicarbonato de él era 29? Y ahora tiene 24.
ves que no responde a lo esperado, que era, decís, bueno, le aumentó 7, 8. Yo quiero que por lo menos un mini equivalente de bicarbonato lo aumente en agudo, porque es lo normal. Si no hay nada a nivel metabólico que esté generando acidemia, es todo respiratorio, yo a nivel metabólico espero que aumente el bicarbonato, pero como ves disminuye, entonces como no tiene una respuesta adaptativa esperada, ¿no? Que es el tercer paso del análisis de la gasometría, vos decís que tiene un trastorno mixto, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Ah, gracias. Por favor. ¿Está? ¿Les queda dudas de eso? ¿Quedó No, claro? Sí. Les quería Yo poner un quería ejemplo saber, tanto de algo respiratorio crónico, cómo ir calculando las respuestas. Algo agudo, cómo ir calculando las respuestas, pero también algo que para que empiecen a tener, a manejar lo que son los trastornos mixtos, cuando hay dos trastornos primarios generando una alteración en el equilibrio ácido-base. En este caso, dos mecanismos generadores de acidemia. Eso también le da severidad a una acidemia, ¿tá? Que hayan dos mecanismos generadores de acidosis, una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, ¿tá? Le da severidad al mecanismo, ¿tá? ¿Les queda dudas de esta respuesta? Ulises. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Eh, ¿De cuánto en cuánto tiempo se hacen las gasometrías? Bueno, eso va en realidad de lo clínico, ¿no? O sea, hay pacientes que uno tiene como estipulado cada cuánto tiempo, pero en general, en este paciente, en un inicio, cuando te ingresó, en realidad uno, por ejemplo, bueno, le pones la máscara de oxígeno, instalás una medida terapéutica, y ahí esperás un rato y ahí le volvés a hacer una gasometría, ¿no? En este caso, que tuvo como un cambio clínico, ¿no? O sea, una persona que llega con disnea, todo, pero consciente, y luego te pasa a estar con estabilidad hemodinámica, depresión de conciencia, etcétera, obviamente que le vas a hacer una gasometría. Pero pasa que acá el diagnóstico o lo que pasó con él es bastante claro, ¿no? O sea, evolucionó de una infección respiratoria baja a un shock séptico, ¿tá? Entonces, sabés qué es lo que pasó o qué es lo que vos esperás. Vos sabés que a nivel del medio interno se te van a acumular ácidos fijos producto del shock, ¿tá? Entonces, la gasometría es algo como obligatorio antes de hacerlo para luego ir haciendo todo. La gasometría también tiene como mucha importancia en lo que yo voy instalando medidas terapéuticas, ¿no? Porque yo puedo medir, bueno, le puse máscara de oxígeno con una FIO2 de 40, bueno, quiero ver cómo respondió a eso, voy a la otra gasometría, bueno, me estoy quedando corto, aumento las medidas, si no, escalo, bueno, intubo, ventilación no invasiva, es como que uno va manejando a partir de lo clínico, ver si la paciente mejora la disnea, el trabajo respiratorio, los tirajes, la frecuencia respiratoria, pero por otro lado también el intercambio, ¿no? Entonces, es muy variable esa respuesta, depende del paciente y depende de la patología. Pero en general, siempre que uno llega, le hace una gasometría cuando tiene sospecha de insuficiencia respiratoria y luego la repetís cuando instalás una medida terapéutica. Al rato, ¿no? Yo le pongo oxígeno, ya no le saco la gasometría, pero media hora, 40 minutos le hago la gasometría. ¿Tá? Es como que medio, dependiendo de la patología y del paciente. ¿Tá? Ok, gracias. Por favor. ¿Alguna duda de esto? Bien. Y bueno, acá en realidad el- lo que quería que se llevaran, y como para ir tocando el tema, es lo que le pasó a este individuo, ¿no? Que tenía una infección y que luego termina intubado con elementos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que es un paciente que ingresó con una infección respiratoria baja, una neumonía comunitaria, que la respuesta inflamatoria a partir de ese foco, ¿tá? Se disreguló en más,
genera una respuesta inflamatoria sistémica, ¿tá? Que fue generando disfunciones a partir de los diferentes sectores de la economía del individuo. ¿Cómo? ¿A qué te referís con esa pregunta, Valentina? Digo, con el tema de la clase de hoy, si vamos a seguirla, la del viernes. En realidad, o sea, el viernes vamos a hacer sobre todo trastornos ácido-base metabólicos. Hoy viste que hicimos más que nada algo respiratorio. O sea, vamos a seguir analizando gasometrías, pero haciendo énfasis en trastornos metabólicos, ¿no? Cetocidosis diabética, enfermedad renal, ¿está? Entonces, en realidad lo que pasó acá es que dentro de las disfunciones que tuvo este individuo fue la inestabilidad hemodinámica, ¿tá? Con un aumento de la producción de ácido láctico que, por diferentes trastornos que genera el shock, cae lo que es la disponibilidad de oxígeno a una zona crítica donde el metabolismo aeróbico no se logra mantener y el individuo empieza a estar en una zona de metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico aumenta la producción de ácido láctico que genera un aumento de la concentración de hidrogeniones. Entonces, esto fue lo que le pasó o el por qué generó una acidosis metabólica ese sujeto. ¿Está? Sobreagregado al mecanismo de hipercamia que tenía por el intercambio gaseoso, a nivel metabólico, la hipoperfusión por caída del gasto, por alteración de las resistencias vasculares sistémicas, aumentó la producción de ácido láctico y generó otro ácido en el medio interno que también producía acidez. ¿Tá? Esto solo lo vamos a ir trabajando en el correr de las clases, ¿tá? Pero como para que empiecen a tocar de hoy. ¿Tá? ¿Les queda alguna duda de esto? Tranquilos que igual en todas las clases vamos a tener gasometría porque es como de los temas que más nos interesan que los estudiantes se queden. ¿Tá? Así que van a poder ir reafirmando los conceptos y vamos a ir analizando acidosis respiratorias, metabólicas, mixtos. La idea es que esta clase sea la introductoria, pero que ustedes tengan herramientas para poder aprender a hacerlo y luego es ir haciendo en las diferentes clases, ir haciendo análisis de todo, lo respiratorio, insuficiencia respiratoria, el ácido base, las acidosis, las alcalosis. ¿Tá? Esa es la idea. ¿Tá? Si no tienen ninguna duda,